Olis, olis a todos mis hermosos suscriptores. Como en cada video, pues ya saben que hablamos de temas súper interesantes mientras nos ejercitamos. Y el día de hoy no es la excepción. Hoy vamos a hablar sobre el pensamiento pedagógico antiguo. ¿Ustedes conocían sobre la paideia humanística? La verdad, yo no. Pero miren, investigando un poco, vi que dicha paideia era entendida como el despertar a un ideal consciente de educación del hombre de acuerdo con la verdadera forma humana, con su auténtico ser y de cultura que se había ido gestando por la mediación de la filosofía, la ciencia y en la lucha constante con ellas. El poder formal de la retórica. ¡Wow! Está súper interesante, ¿no? Está súper interesante, ¿no creen? Y bueno, otro tema que vamos sobre la misma línea es la formación profesional de la filosofía educativa. La inclusión de la filosofía de la educación en el currículo de las carreras pedagógicas garantiza el conocimiento sobre los fines de la educación, la historia y evolución de la teoría de la educación hasta la actualidad. Disciplina asignada por el desarrollo tecnológico y el sentido de la educación moral y ciudadana. ¿A ustedes qué les parece? ¿Les gustaría que sigamos hablando más sobre el tema? Denme un like si les gusta o no les gusta el contenido. Mientras nos seguimos ejercitando, vamos a hablar ahora sobre la génesis del pensamiento pedagógico. El pensamiento pedagógico comenzó su desarrollo desde los propios albores de la humanidad. Es una consecuencia de su devenir histórico, en correspondencia con la necesidad del ser humano de transmitir con calidad, eficiencia y eficacia a sus congéneres las experiencias adquiridas y la información obtenida en su enfrentamiento cotidiano con su medio natural y social. El desarrollo del pensamiento pedagógico tiene lugar en Grecia y Roma con figuras tan sobresalientes como Demócrito, Quintilinio, Sócrates, Aristóteles y Platón. Este último aparece en la historia como el pensador que llegó a poseer una verdadera filosofía de la educación. El pensamiento pedagógico emerge con un contenido y una estructura que le permite alcanzar un cuerpo teórico verdadero. Los antecedentes de la pedagogía como movimiento histórico nacen en la segunda mitad del siglo XIX. Reconoce serios antecedentes hasta el siglo XVIII, pero se afirma y cobra fuerza en el siglo XX, particularmente después de la Primera Guerra Mundial, de los años 1914 a 1918. Y bueno, mis queridos suscriptores, en lo que seguimos ejercitando, ahora vamos a hablar sobre el tema de el pensamiento filosófico teológico de Tomás de Aquino. Santo Tomás se encontrará relativamente en un amplio desarrollo del pensamiento filosófico, aún estando al servicio de la fe, y con una nueva explicación de la realidad, lo que es conocido como el aristotelismo, que se había desarrollado en Europa recientemente y era conocido como averroísmo latino. Hasta entonces, la filosofía occidental se había mantenido en el marco de la tradición platónica, en un intento continuado de fusión del platonismo con el cristianismo, mediatizado por la versión dada ya por San Agustín. Por su cuenta, Santo Tomás rompió parcialmente con dicha tradición, adoptando el aristotelismo como base de su pensamiento filosófico. También rompió con la tradición al adoptar una nueva postura respecto a las relaciones entre razón y fe. La filosofía no será concebida ya como la simple criada de la teología. Es cierto que la verdad es una, pero para Santo Tomás no es menos cierto que la razón tiene su propio ámbito de aplicación autónomo dentro de esa verdad única, al igual que ocurre con la fe, y cada una en su dominio es soberana. Establece, pues, una distinción clara entre razón y fe, entre filosofía, que es el dominio de la razón, y la teología, dominio de la fe, tanto en virtud de su método como por su objeto de estudio y su ámbito de aplicación. Pero tampoco excluye la colaboración entre ambas, y aún una cierta sumisión de la razón a la fe en las cuestiones en que la razón no pueda definirse. Así tanto
la adopción del aristotelismo como su concepción de la naturaleza de la relación entre razón y fe, conducirán a Santo Tomás al desarrollo del realismo filosófico, replanteando de un modo radicalmente nuevo numerosas cuestiones que hasta entonces se habían considerado ya decididas. ¿Y ustedes qué opinan? Déjenme en los comentarios para seguir intercambiando ideas sobre este tipo de temas. Y bueno, mis queridos suscriptores, ya para terminar nuestro video de Ejercitando y Aprendiendo con, tocaremos el último tema, que es la vinculación en la Edad Media. La Edad Media es la época de la historia de la civilización occidental que abarca desde el siglo V al siglo XVI. Su inicio se sitúa en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y finaliza en 1492 con el descubrimiento de América. Estos y otros acontecimientos importantes se dieron en esta etapa de la historia, pero lo que corresponde a este tema es el aporte pedagógico que dio a la humanidad el sistema educativo medieval entre los siglos IX y XIII. Entre los sistemas educativos surgidos en esa época están la educación monástica, la catedralista o episcopal y derivado a esta surge la universidad. Bien, la escuela monástica es el modelo de escuela de los monasterios que se fundaron en muchos lugares de Europa. El primero, Monasterio Montecassino, Italia, por San Benito de Nursia y de la Orden de los Monjes Benedictinos. Es considerado el santo patrón de Europa por impulsar el trabajo intelectual, conocimiento, pensamiento, la educación y el trabajo manual y sobre todo preservar la cultura medieval en el viejo continente. Estaba dedicada a la educación del clero para formar monjes y sacerdotes al servicio de la Iglesia Católica. Sin embargo, los reyes, nobles, entre otros ciudadanos, sentían la necesidad de estudiar, pero sin hacer votos religiosos. De ahí que surgieron otras escuelas como las episcopales. Ahora bien, la escuela episcopal o catedralista, debido a la gran influencia de las escuelas monásticas, no solo entre los religiosos, surge la escuela episcopal, en la que podían estudiar laicos, además de clérigos y sacerdotes. En estas escuelas, y gracias a la invención de la imprenta de Gutenberg, se crearon bibliotecas y se empezaron a transcribir manuscritos en latín y griego. Carlomagno, rey de los francos que formó un vasto imperio en la época medieval feudal, apoyó e impulsó la educación en Francia y otras regiones de su reino. A fines del siglo XIII, lleva al monje inglés Alcuino de York a la escuela palatina en Aquisgrán. Con su ayuda, el emperador ordena que se enseñe en los obispados y monasterios salmos, cantos, gramática y cálculo, y que se dispusieran de libros cuidadosamente corregidos. Más adelante, y sin peligro de invasiones germanas, se da más apertura a estos centros educativos que se abrían como centros culturales y artísticos. La universidad. La universidad medieval fue la institución educativa que sustituyó a la escuela catedralicia. Estas instituciones establecieron un modelo de educación superior. Era una comunidad de alumnos y maestros que, además de la enseñanza, se dedicaban a la investigación y a la producción del saber por medio de debates y polémicas. El contenido de la enseñanza se basaba en trivium, quadrivium, filosofía y toda clase de ciencias. Las primeras universidades de la Europa cristiana fueron la de París, Sorbona, en Francia, Bolonia, en Italia y Oxford en Inglaterra. Además, tomaron de modelo de certificaciones que las universidades árabes daban a sus estudiantes, los títulos universitarios. Santo Tomás de Aquino fue maestro de teología en la Universidad de París. Y bueno, mis queridos suscriptores, espero que se encuentren muy interesados en este tipo de temas y me sigan regalando muchos likes a mis videos. Nos vemos en el próximo. Bye.